días, tardes, noches, lo que sea, a todos, a todas, a todes. Soy Armando Bartra. Soy de oficio un académico en ciencias sociales. Soy maestro en la UAM Xochimilco, maestro investigador. Pero además de esto soy muchas otras cosas. Trato de escribir libros y soy sobre todo, y desde hace muchos años, alguien comprometido que trata de comprometerse con el movimiento social. De modo que he seguido pues organizaciones en luchas campesinas, luchas obreras, y de unos años a esta parte soy y me siento integrado a la Cuarta Transformación. El tema del Consejo Consultivo Nacional. Hubo un Consejo Consultivo Nacional, se desintegró, no siguió operando y hoy se plantea que vuelva a existir. Un consejo consultivo no es un consejo representativo de las bases a través de los delegados, como lo es el Consejo Nacional, sino que es un consejo que sirve para poder recomendar, sugerir, proponer o analizar, discutir temas basado en que hay conocimientos en este consejo. Es decir, es un consejo de personas con conocimientos, expertise, habilidades específicas. Si queremos tener un buen Consejo Nacional, necesitaríamos tener gente que conozca el terreno de las ciencias duras y que te pueda decir cómo ve los problemas complicados de la política energética y la transición de una política energética muy dependiente del petróleo y del gas a una política energética que no lo sea tanto, y cómo esto se puede ir logrando. Y esto implica un conocimiento temático específico, pero también puedes tener quien te haga una reflexión sobre cómo le hacemos para desengancharnos un poco de Estados Unidos, porque tenemos una relación tan estrecha en lo económico, 85% de intercambios con Estados Unidos, que cuando Estados Unidos es gobernado por una persona como Trump, entonces no sabemos qué hacer. Y no podemos de un día para otro decir, no, pues ahora vamos a entrar a los BRICS o ahora vamos a hacer un tratado comercial con China, porque no se puede de un día para otro. Entonces, ¿cuál es la vía para desenganchar a Estados Unidos? ¿Cuál es la vía para diversificar nuestra economía? Necesitas economistas. No te basta con que haya buenos economistas en el aparato del Estado, que tengamos una Secretaría de Economía, una Secretaría de Hacienda, con gente capacitada. Hay en la sociedad expertos que pueden discutir estos temas con una libertad que no tiene el gobierno, porque el gobierno está circunscrito a gobernar para todos y tener relaciones públicas oficiales, pero que un consejo consultivo sí puede generar discusión libre, discusión abierta, propuestas. Si le estamos insistiendo demasiado a Claudia que se requiere una reforma fiscal para que los ricos paguen más impuestos y haya más recursos públicos para poder hacer las inversiones y para poder hacer el gasto social, nos va a volver a decir que ahorita no es el momento, porque ella tiene una consideración que tiene que ver con la gobernanza del país y con la relación con los empresarios. Ok, correcto, pero nosotros no estamos negados a una discusión que nos diga, si incrementáramos el impuesto sobre la renta, no el IVA, en esta proporción, ¿qué efectos tendría? ¿Tendría efectos sobre la inversión? ¿No tendría efectos sobre la inversión? ¿Tendría efectos sobre la captación financiera por parte del Estado? Sí, ¿qué palanca sería? Y proponerle en un momento dado, señora presidenta, el Consejo Consultivo ha analizado ese tema y tiene una estrategia para. Sí, me estoy explicando. Y esto puede ser desde discutir cuestiones estrictamente coyunturales hasta estratégicas y darle vida pues al debate político dentro de Morena. Y es un debate político dentro y fuera, porque el Consejo Consultivo no es puramente interno. Entonces puedes tener gente que no se identifica completamente con la política de Morena, pero sí simpatiza con la 4T. Entonces, el Consejo Consultivo, ¿qué es eso consultivo? La dirección política la sigue teniendo la Presidenta de la República y la dirección del partido la sigue teniendo la Presidenta del partido. Pero este Consejo Consultivo puede generar una discusión que hoy no tenemos dentro del partido y sin duda sí tenemos dentro del Estado, pero es una discusión que está circunscrita a la función de que eres la Presidenta de la República. Ojalá que esto funcione. Y hay una cuarta. Y esta cuarta fue la que, junto con la presencia de un senador y la ausencia de un diputado, que fueron los temas mediáticos más llamativos, Adán y Monreal, pues, pero que esto fue completamente irrelevante. Las razones por las que uno no estuviera y las razones por las que el otro sí estuvo y algún grupo le dijo que estaban con él, es un tema completamente marginal y trivial.
Lo otro es el tema de una comisión para evaluar las candidaturas a ingresar a Morena. Una comisión que se le consultará para decidir si tal o cual persona es conveniente o no es conveniente que ingrese al partido. No se trata de que cualquier candidato posible, o sea, si hoy tenemos 7 millones y vamos a tener 10 millones en unos meses más, es imposible pensar que vamos a tener una comisión que haga un análisis político de cada uno de los candidatos. Se trata de aquellos que por su trayectoria política, aquellos que por su identidad política y trayectoria e identidad públicas, que además no se identifican con Morena, porque si se identifican con Morena desde el principio, pues no hay tema, no hay discusión. Oye, compañero, tú no eras de Morena. No, fíjate que no he ingresado. Oye, pues ingresa de una vez y no estés chingando. Ese no es el tema. El tema son personas que tienen una identidad política que no ha sido una identidad tan cercana o nada cercana a la del partido y a la de la Cuarta Transformación. Gente que viene de otros partidos, gente que viene de otras corrientes, gente que viene de otra identidad política. Y que, sin embargo, por múltiples razones, a veces personales, a veces de grupo, a veces de un gremio, a veces de un partido, a su vez, buscan acercarse al partido que hoy gobierna, buscan acercarse a Morena. Es legítimo. Es legítimo que busquen acercarse a Morena y es legítimo que Morena busque la proximidad con personas que no son necesariamente, no participan por completo de el planteamiento ético, político, programático de Morena. Y entonces hay que analizarlo. Hay que decir si esto suma o si esto resta. Si esto puede causar un daño dentro del partido, porque esa persona, por su trayectoria, va a provocar conflictos internos, o la imagen que va a tener el partido si tal persona entra, ¿no? Todo el mundo cree que esta comisión está hecha casi con nombre y apellido, ¿no? Todo el mundo dice, Yunes, ¿no? Es un ejemplo, pero es un ejemplo poco relevante a estas alturas de la pelea. Necesitamos un voto para tener la mayoría calificada. Sin mayoría calificada, el paquete de reformas, el 80% de las cuales eran constitucionales, no se hubieran podido lograr. Necesitamos ese voto. Era vital tener mayoría calificada en las dos cámaras. Y ese voto venía de una persona que no era del partido, que no había llegado a la Cámara por el partido. Lo sabíamos y esa persona fue Yunes. Y Yunes dijo, yo voto por este proyecto. Ok, tú votas, ya. ¿Tenía que entrar al partido? No necesariamente tenía que entrar. Había que negarle la entrada al partido, tampoco, necesariamente. Había que evaluarlo. Y la evaluación fue, no tiene por qué entrar. En un primer momento se le dijo que sí, pero hay etapas. Y en un segundo momento se le dijo, no, definitivamente no. Y él no repeló porque finalmente no era su proyecto. No sé, es un tema muy específico. Esto hay que hacerlo en términos generales. No podemos recoger personas que se acercan al partido o que nosotros nos acercamos a ellas y pensar que la única forma de tener cercanía es que militen dentro del partido. Y entonces creo que esta comisión tiene una función que está ubicada en un terreno que no le incumbe directamente porque no es el terreno en el que tiene que tirar línea, que es el terreno de las alianzas. Las alianzas se deciden desde la dirección del partido, se deciden desde la presidencia, desde la Secretaría General, se deciden desde las representaciones estatales del partido, en todo caso, y en el Consejo, si en un momento dado es necesario, pero pasan por un análisis político, digamos, fino. Y es... ¿nos conviene o no nos conviene esta alianza y hasta dónde nos conviene y cuál debe ser el carácter de la misma? Y esta alianza incluye a personas y con estas personas, ¿cuál es la relación que debemos tener? Y entonces no es que esta persona está bien o esta persona está mal, no ser una suerte de análisis así, de preguntas, ¿no? A ver, ¿cómo contestaste? Sí entras, ¿no? ¿Cómo contestaste? No entras. Sino hacer un análisis. Si nos acercamos a alguien, si nos acercamos a una corriente, a un partido, a un gremio, a un sindicato, a un grupo, a un núcleo, y a sus representantes o a aquellos que están identificados, la pregunta es ¿para qué nos acercamos? Porque tenemos objetivos, todo partido tiene objetivos legítimos, objetivos que requieren una correlación de fuerzas. No logras tu objetivo simplemente con tus propias fuerzas, necesitas sumar fuerzas.
El análisis de correlación de fuerzas es un análisis fundamental en la vida política de cualquier organización pequeña o grande. Esto es lo que yo quiero, sí, tú y cuántos más, con cuántos lo vamos a lograr, qué es lo que requerimos. Sumar fuerzas, no nos alcanza, cuando tenemos ahorita no nos alcanza. Queremos reformar la Constitución, no tenemos mayoría calificada, no tenemos alianzas con otros partidos que nos vayan a dar mayoría calificada, no lo vamos a poder hacer. ¿Qué es lo que necesitamos? Mayoría calificada. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Con alianzas. ¿Con quiénes? Con aquellos que no son idénticos a nosotros, porque si fueran idénticos a nosotros ya estarían con nosotros. Vamos a aliarnos con aquellos que no son igual que nosotros. ¿Y qué tan distintos de nosotros? Pues depende de cuántas fuerzas necesites sumar. Si lo que tú quieres es una mayoría calificada en el Senado y en la Cámara de Diputados, necesitas sumar muchas fuerzas. Entonces necesitas sumar fuerzas muy lejanas, quizás, a tu propia identidad. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto sumar esas fuerzas puede llevar a debilitarte y no a fortalecerte? Ese es un análisis político de política de alianzas. Una política de alianzas puede ser puntual. Con Yunes el planteamiento era, ¿quieres votar con? Órale, votas, perfecto. Y vamos juntos y aplaudimos que tú votaste y te agradecemos que votaste porque eso nos da mayoría calificada y vamos a la reforma del Poder Judicial y a los derechos de los pueblos originarios y a todo lo que estaba involucrado. Y hasta ahí es puntual en un tema y nada más. Pero puede haber alianzas y acercamientos más integrales. Son varios temas con los que podemos ir juntos. Bueno, ¿cuáles son estos temas y hasta dónde y qué es lo que podemos lograr en alianza para estos temas? Puede haber alianzas estratégicas. Tú puedes decir, no, tenemos un proyecto común. No somos lo mismo, pero tenemos un proyecto común. Tenemos un proyecto de mediano, de largo plazo, digamos. Con el PT tú tienes una alianza estratégica, con el Verde tú tienes una alianza estratégica, me refiero a Morena. Y esto está bien y esto es necesario. No todo tiene que ser pues una alianza estratégica, ¿no? Vaya, pues tú estableces una relación, un conocimiento de una persona, conoces a un muchacho, una muchacha, un hombre, una mujer, lo que sea, establecen una relación, se miran, se platican, se van y se toman un café, y luego deciden que van a ir a un antro o no van a ir a un antro, y luego deciden que de ese antro se van a ir a otro, y luego deciden que a lo mejor se van a ir a la casa de uno, a la casa del otro, pero eso no quiere decir que se van a casar. O sea, hay niveles. Yo te invito a tomar un café, no te estoy invitando a firmar un contrato matrimonial. Entonces, entender que las alianzas tienen niveles y los acercamientos tienen niveles. Y esos niveles sirven porque sabes quién es el posible aliado, me refiero a una organización, una corriente, etcétera, o una persona, una vez que has convivido con él un rato, ¿no? Políticamente hablando. Yo creo que esto es lo que hay que pensar. Entonces, las decisiones de la Comisión no van a ser decisiones, las opiniones de la Comisión, porque son opiniones, es consultiva, es no porque tal y tal. Miren, no vamos a conseguir ningún objetivo importante con ese acercamiento y en cambio vamos a perder credibilidad porque la gente va a considerar que estamos juntándonos con gente en la que no simpatiza por puro oportunismo, porque dentro del partido tiene muchos resentimientos, etcétera, etcétera. Hay que hacer esa evaluación. Pero si de pronto tú dices, sí, pero lo que pasa es que tenemos un objetivo fundamental. En este estado de la República no gobernamos, no hemos gobernado nunca y necesitamos gobernar. Y hay un riesgo grande de que nos gane la elección y necesitamos sumar. Bueno, si de eso se trata, entonces vamos a ver hasta dónde pueden llegar los acercamientos. Lo cual no quiere decir que ingresen al partido. Yo creo que ese tipo de reflexión es en la que está inscrita la Comisión. La Comisión no tiene otra función que decir si entra o no entra, pero esto está en un contexto determinado. Y la otra cuestión que importa aquí es, hasta cómo están las cosas, hay dos posibilidades. ¿Eres miembro del partido o no eres miembro del partido? ¿Quieres ser miembro del partido? Bueno, vamos a pasar un filtro si eres un personaje público. Pero hay otra posibilidad que ya hemos conversado con algunos y que en algún momento ya se había planteado, pero que no es estatutaria, que puedes no ser militante del partido, pero no ser ajeno al partido, puedes ser simpatizante del partido. Simpatizante o candidato, como tú quieras. Simpatizante me gusta más. En muchas organizaciones políticas del pasado yo he conocido la situación de simpatizante. Yo he sido simpatizante de un partido porque todavía no soy miembro del mismo, no sé si quiero ser miembro del mismo, no sé qué reclamo, qué obligaciones tendría en caso de serlo, y el partido no me conoce y no sabe hasta qué punto yo respondo
Entonces queremos conocernos mutuamente y estoy en calidad de simpatizante. Hago cosas para el partido me encarga cosas, me evalúa, me mide y en un momento dado dice, compañero, pues tú vas a ingresar al partido con pleno derecho. O de plano no, quédate simpatizante, o de plano, mira, mejor retírate porque finalmente eres un dolor de cabeza. O yo no voy a entrar en este partido porque en este partido es pura grilla o lo que tú quieras. Es decir, una situación intermedia. Yo creo que esto tendría que plantearse. No es hoy estatutario, no existe esta condición. Pero sí que las decisiones no sean tajantes. Tal persona no tiene que ser mantenida fuera del partido porque nos conviene quizás aliarnos, pero nada más. O tal persona debe ingresar al partido. Es como dos mundos diferentes. No, hay una etapa intermedia. Podemos empezar a tratar con tal o cual persona y tal o cual persona puede buscar el acercamiento con el partido temporalmente hasta ver si de verdad puede militar o no, si la exigencia de la militancia en el partido es tal que rebasa sus posibilidades, y a la inversa, si nosotros vemos que esta persona, que quizás tiene una trayectoria dudosa, finalmente tiene un desempeño valioso, un desempeño plausible. Esto haría que fuera un poquito más sutil la evaluación. Pero finalmente, y con esto cierro este tema de la comisión no está sola, porque cuando salimos ahí nombrados, digamos, fue un premio, un castigo, yo creo que un castigo, ¿no? Epigmenio Ibarra y yo como la parte civil, diríamos, la parte de los que somos de la comisión, que no tenemos cargos, salvo ser consejeros. Los otros tres de la comisión son la presidenta, la secretaria y el presidente del consejo. Esta comisión de 5 personas, 2 con los cargos fundamentales del partido, presidencia, secretaria y presidente del consejo, y 2 que somos simplemente consejeros, es una comisión que se le preguntó rápidamente a Epigmenio, a mí, ¿no? Y a los que ya están, no, los que ya están no son de nuestra incumbencia. Esta es una comisión para incorporar o no incorporar. Pero y los que quieren ser candidatos, no, pues esto no es. Entonces no puedes aislar. Esta comisión no es retroactiva. No puedes decir, tal persona que ya ingresó hace 3 años, ya nos dimos cuenta de que no debió haber ingresado. O tal persona que lo que quiere ingresar es para ser candidato, bueno, hay que evaluar si de verdad nos conviene como candidato o no, y si tiene que ser un candidato interno o puede ser un candidato externo. Pero son 3 cosas diferentes. Una es la evaluación de los militantes en activo ya del partido, que hay una comisión de honor y justicia. Y si tú como militante del partido estás sosteniendo posiciones públicamente o estás realizando acciones que son contrarias a la línea del partido, que dañan al partido, tú puedes ser evaluado, puedes ser sancionado y puedes ser expulsado del partido. Y esto es una comisión de honor y justicia que ahí está. No la vamos a suplir, esta ya está, y está con los que ya son militantes del partido, de cualquier nivel y cargo. Puede ser un senador, un diputado, senadora, diputado, un presidente municipal, o un gobernador o gobernadora. Y tienes otra comisión, una comisión de elecciones, y esta comisión de elecciones evalúa las posibilidades de un candidato, por un lado, y la idoneidad de ese candidato en términos de su firmeza política para representar la Cuarta Transformación. Y es un análisis de otro tipo, y puedes hacer encuestas, y puedes ver, bueno, necesitamos un candidato ganador, pues es un candidato ganador aliado, porque nuestro candidato no gana esta elección, y entonces la decisión es ir no con nuestro candidato, sino con el candidato de otra corriente, pero en alianza. Es un análisis político complejo, porque vas a designar candidatos que tienen que ser buenos candidatos para ganar, pero además que garanticen que cuando van a gobernar o van a legislar lo hagan bien. Es una comisión fundamental. Y la otra comisión fundamental es ver la vida interna del partido y garantizar que ésta se base en sus normas y que la acción de los que pertenecen al partido responda a su línea y a su ética. Ahora hay una tercera comisión, el que vea si deben o no deben ingresar personas con una notable presencia política a nivel nacional, no identificadas con nuestro proyecto hasta este momento, que sin embargo por alguna razón quieren ingresar. Y estas 3 comisiones son complementarias. No le podemos estar reclamando, y algunos periodistas o compañeros decían, pero ustedes no van a hacer nada con las que ya están dentro del partido. No, pues eso ya están, pero no debieron haber entrado. Pues sí, pero ellos ya entraron, no había comisión. ¿Y a quién le toca entonces? No, le toca a la Comisión de Honor y Justicia, si es que le están haciendo daño al partido. Pero es que además tales personas son chapulines, lo único que quieren es cargos públicos y lo único que quieren es ser candidatos.
y los candidatos no pueden ser gente sin trayectoria, no pueden ser gente sin confiabilidad, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos una comisión de elecciones que es la que tiene que evaluar la idoneidad de los candidatos y las posibilidades de triunfo. Y ahora tenemos una comisión que va a decir quién puede entrar y quién no puede entrar cuando tú tienes una personalidad política del dominio público y es importante que se evalúe. Creo que estas tres comisiones, la Comisión de Evaluación de Ingresos, la Comisión de Elecciones y la Comisión de Honor y Justicia son complementarias, y si trabajamos bien y si trabajamos conjuntamente, vamos a tener un partido en donde no nos tengamos que arrepentir demasiado de haber metido a alguien que no debió haber entrado nunca, pero con el que podíamos haber tenido una alianza a distancia, y podemos tener una comisión que te diga, ya cometimos el error y tal persona se desvió y resulta que es homofóbica y lo es públicamente y tiene que ir para afuera y va para afuera y para eso otra comisión. Y aquí tenemos que evaluar de nuestros candidatos quién es el que tiene posibilidades de ganar un cargo y al mismo tiempo va a responder políticamente a la hora de ejercerlo. Esto y obviamente la presidencia, la Secretaría General, la presidencia del Consejo, el Consejo como tal, las comisiones y el propio Consejo Consultivo, el otro Consejo Consultivo, creo que le dan una institucionalidad al partido más sólida que la que tenía hasta ahora. Esta máquina electoral hoy puede ser algo un poco más sofisticado, más complejo, a la altura del reto, porque estamos gobernando en el segundo piso, porque estamos gobernando en el segundo sexenio, porque los retos son cada vez mayores y no menores. No es ya ganamos la elección y ya gobernamos 6 años y lo demás se va suavecito, no se va suavecito. Tenemos una relación muy complicada con el vecino del norte, como nunca en la historia la habíamos tenido. Tenemos una economía que no crece y no conseguir una redistribución del ingreso con una economía que no crece. Tenemos una soberanía alimentaria que todavía está pendiente porque tenemos que estar importando granos cada día más. Tenemos sectores que no logramos sacar de la marginalidad. La pobreza extrema no se reduce, la pobreza sí, pero la extrema no se reduce. Tenemos un problema con la pobreza extrema, tenemos un problema de muchos programas para viejitos como yo, y los agradezco, pero pocos programas para niños y jóvenes. Y entonces resulta que estamos atendiendo a la tercera edad y no a la primera, y eso no debe de ser. Tenemos sectores olvidados como los jornaleros agrícolas. Estoy hablando de pendientes, para que la gente no diga, es que vamos en caballo de hacienda, ¿no? Pues no. Tenemos muchos pendientes porque un gobierno de 6 años no puede cambiarlo todo y quedan muchas cosas por hacer. Y Claudia las tiene que hacer en condiciones muy difíciles, en una economía estancada, me refiero también al mundial, etc. Entonces necesitamos un partido a la altura de las circunstancias. En pocas palabras, necesitamos hacernos una pregunta. Yo creo que este consejo se la hizo de algún modo. ¿Cuál es el partido que necesitamos? Un partido con organizaciones de base en los territorios. Un partido cuyos gobiernos municipales en contacto con la gente tengan una línea. Un partido donde haya discusión política, a través, no solo, pero también a través de un consejo consultivo. Un partido donde sepamos quiénes queremos que ingresen y quiénes no queremos que ingresen. Todas esas son decisiones en función de un partido, el partido que necesitamos. El partido que necesitamos en la segunda etapa, en el segundo piso. No basta. Los consejos no pueden tomar decisiones mucho más allá. Tendremos un futuro congreso, un congreso extraordinario. Tenemos que tener un congreso extraordinario. En el anterior congreso extraordinario, congreso, no consejo, se acordó un nuevo consejo extraordinario. No se definieron fechas, no sé si se mencionó, pero tendría que ser este año. No inmediatamente, pero tendría que ser este año. ¿Para qué queremos un congreso, no un consejo? Un congreso extraordinario. Para hacer una pregunta. Ya sabemos que va a haber comités, ya sabemos que va a haber una línea municipal, ya sabemos que vamos a tener un consejo consultivo, ya sabemos que va a haber una comisión para evaluar las incorporaciones. ¿Qué más necesita un partido como el nuestro? Necesitamos debate, necesitamos mayor militancia en la base. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos una línea política. ¿Cuál es nuestra línea para el movimiento obrero? ¿Cuál es nuestra línea para el mundo rural y los campesinos? Tenemos una línea política para la cultura, tenemos una línea política para la academia, tenemos una línea política internacional. Las tiene la presidenta, sí, las tiene el gobierno, sí, pero el partido como tal, bueno, ¿qué es lo que necesita el partido que hoy no es? ¿Qué es lo que hay que hacer del partido que no es todavía? Y esto es una decisión de consejo. Perdón, de congreso, no de consejo. Siempre y cuando sea un congreso
para algo más que votar, porque hemos tenido maravillosos tersos, congresos en donde todos levantamos la mano, la volvemos a levantar, y estamos de acuerdo, y salimos sonrientes y felices, pero no son deliberativos. Un congreso con miles de delegados, deliberativo es muy complicado, no se puede, no puedes poner a discutir a miles de gentes al mismo tiempo, pero sí puedes preparar un congreso deliberativo, siempre y cuando tengas una agenda desde antes y digas, a ver, lo que queremos discutir es cómo le vamos a hacer para, sin ser clientelares y corporativos, tratar de profundizar nuestra relación con las organizaciones gremiales. Queremos una línea sindical, pero no podemos llegar a los sindicatos a decir, yo soy gobierno, acércate a mí, porque si te acercas a mí vas a lograr las cosas. Eso no se puede, pero sí necesitamos estar en los sindicatos. ¿Cómo le hacemos? No puede ser el viejo charrismo, es otra cosa, ok. Esto es algo que hay que discutir. O, ¿qué te diré? No tenemos una política clara, creo yo, en el partido me refiero, para la cultura, para el mundo de la cultura, de los creadores de cultura, de los promotores de cultura, de los artistas o aún de los académicos. Y estamos bastante distanciados, son gremios muy críticos respecto de nosotros. Bueno, hay que definir una política hacia ellos, una política de formar parte de estas discusiones en una agenda establecida, que además puedan definir, a ver, ¿cómo le hacemos? Mira, nosotros tenemos un problema aquí gravísimo, que es el problema del narcotráfico y de la migración, porque somos Chiapas, y aquí en Chiapas tenemos todos los problemas del mundo. Tenemos al narco establecido en la frontera y tenemos a los migrantes. Ya no son tantos. Necesitas una línea política específica para las regiones, que no es igual que en Tlaxcala, que es mediterráneo, o sea, no le toca el mar ni la frontera. Necesitamos discutir políticamente en un congreso, y eso requeriría que el congreso fuera planeado con meses de anticipación, con una agenda, y que la agenda llegara comité por comité a esos 70,000 comités que vamos a tener. Bueno, cada uno de esos 70,000 comités tiene que discutir la agenda, ponerla en su región, en su preocupación, en su intención, y dar opiniones y recomendaciones que se discutieran luego a nivel regional, a nivel de distritos, y luego a nivel del Estado, y luego a nivel nacional, y se discutieran en un congreso donde hubiera mesas de trabajo, donde hubiera ponencias, etc. Es pedirle mucho al próximo congreso extraordinario que sea deliberativo y que delibere en torno al partido que necesitamos, creo que es la idea, y ponerle las fechas adecuadas, que dependen de circunstancias políticas, porque el Congreso no puede verse al margen de otros compromisos. Si logramos esto, vamos a tener el partido que necesitamos, y este consejo y esta primera discusión de 4 temas importantes son un paso fundamental. Entonces, no es si estuvo Adán o no estuvo Adán, eso es lo de menos, y no es si ahora sí vamos a sancionar a los chapulines, sino algo que es más importante, y es tener el partido que necesitamos. Hola a todos, amigos, amigas. Les sugiero que se acerquen a este canal 4TV, porque podrán ver y escuchar cosas que en otros canales no se presentan. Y en el caso de la entrevista que acabo de terminar con compañeros del canal, pues discutir el tema del pasado Consejo Nacional de Morena, el Partido Morena, un Consejo Nacional que se volvió más o menos nota de primera plana de muchos medios impresos y temas de las redes sociales y de los opinadores, por asuntos que fueron en realidad intrascendentes, como era la presencia de un senador o la ausencia de un diputado, y no de los 4 temas fundamentales que ahí se discutieron y se aprobaron. Uno, que es que el partido necesita tener una estructura de base en todas las secciones. Son 71,500 secciones, más o menos, 71,000 organismos de base que habrá que crear en poco tiempo. Segundo, que el partido necesita una línea municipal que le dé seguridad de que cuando gobierna un municipio lo hace de manera distinta a los partidos tradicionales.
Tercero, que el partido tenga un consejo consultivo, no como el Consejo Nacional, sino un consejo donde se debatan problemas y se hagan propuestas. Y finalmente, que el partido tenga una comisión para evaluar los ingresos al partido de aquellos personajes que por su relevancia política y porque su trayectoria no ha sido la de Morena, hay que considerar si deben entrar o no. Repito, pues, la estructura de base, los comités en las diferentes regiones del país, el funcionamiento de los municipios sobre la base de una línea municipal, el consejo, en este caso consultivo, para el debate de temas importantes para el país, y la comisión para evaluar los ingresos. Esto se discutió en este consejo, se debatió, hubo debate en este consejo y no solo votación, se aprobó en su contenido fundamental y creo que es un muy buen primer paso para el que será pronto, porque tiene que ser seguramente en este año, un próximo Congreso Nacional extraordinario que fue acordado en el Congreso Nacional Extraordinario anterior.